Buenas tardes, bendiciones. Espero que estén pasando un excelente día. Vamos a ver por aquí para poder compartir este live. Me gustaría que lo compartan con sus contactos, ya que voy a estar hablando de un tema muy interesante y sé que va a ser muy bueno para todos ustedes. Lo vean luego, ¿verdad? Así que estoy compartiendo por aquí este live, el enlace. Si pueden ayudarme, porque vamos a estar hablando de un tema muy bueno sobre dar la otra mejilla. Es un tema muy bueno. Vamos a estar hablando sobre dar la mejilla. ¿Qué era lo que Jesús quería decir con eso? ¿Qué fue lo que Jesús quiso decir con eso? Que seamos masoquistas, que nos dejemos pisotear como alfombra. Eso, eso tenemos que evaluarlo. Hay una historia detrás de ese asuntito que pocas veces lo conocemos. Déjenme compartir por aquí. Mientras tanto, pueden ir buscando en sus Biblias para que podamos leer antes de comenzar y que puedan dejarse llevar por lo que voy a estar hablando. En Mateo 5, del 38 al 13, 42. ¿42? Mm, Al 41. Del 38 al 41. Me falta uno más para compartir. Ok. Por aquí voy. Y volvemos. Ok, Dios le bendiga, buenas tardes, espero que la estén pasando súper bien. Mi nombre es Esmirna Vega García. Muy buenas tardes. Bueno, el que está ahora, ¿verdad? Conectado, los que se conecten ahora, pues muy buenas tardes. Y vamos rapidito, le tengo unas diapositivas para que puedan ver por dónde vamos a irnos ubicando, pero antes de comenzar las diapositivas, vamos a leer Mateo, el libro de Mateo, capítulo 5, versos del 38 al 41. Rapidito, lo leemos. Esto se me cayó aquí, espérate. Se me cayó. Ok, lo leemos y dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malvado. Antes, a cualquiera que le hiera en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Y sigue. Y al que quiera ponerte en a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar una carga por milla, ve con el 2. ¿Y qué significa? Vamos por aquí rapidito. Deja ver cómo se ve esto. No, este no me gusta. Este está mucho mejor. Ese está mucho mejor. La IA pues me hizo el favor de hacerme eso. No se supone que diga la primera mejilla, se supone que diga dar la otra mejilla. Ese es el tema, dar la otra mejilla. O sea, te meten un pescozón, como decimos en el buen puertorriqueño, en la mejilla derecha y tú le dices, dame aquí. Entonces nosotros pensamos, realmente Dios está diciendo, Jesús nos está dando el mensaje de que seamos masoquistas, de que nos convirtamos en alfombra de la gente, de que nos humillemos hasta al fondo, de que si alguien nos golpea no podemos defendernos. Esa es la gran pregunta. Y más nosotros los latinos que tenemos sangre caliente. Entonces, ¿tú darías la otra mejilla? ¿Qué significa eso de dar la otra mejilla? Así que vamos al contexto.
Pueden hacerme los comentarios por ahí. Yo voy a estar leyendo los comentarios. Así que me disculpan si hago algo malo, porque es la primera vez que hago esto y estoy buscando ahora cómo. Ok, ya encontré dónde pasar los slides. Míralo ahí. Ok, esto quedó bien bonito. Dice, ¿qué nos quiso decir realmente Jesús sobre dar la otra mejilla? Durante siglos, esta enseñanza ha sido mal interpretada. Ayer yo le decía, cuando yo le estaba explicando esto noche a mi esposo me decía, pero eso nunca yo lo había escuchado que lo explicaran así. Y yo, no, nunca lo han explicado así, cuando realmente esto tiene otra, su interpretación original es otra, no es la que escuchamos eventualmente. Dice, esta enseñanza ha sido mal interpretada como un llamado a la debilidad. ¿Es cierto? Espérate, que yo no veo completo el slide aquí. Vamos a sacarlo aquí. Ok. Descubramos el código histórico, lingüístico y cultural que revela una de las estrategias de resistencia más brillantes jamás formuladas. O sea, Jesús no era Jesús no, cuando estuvo aquí caminando entre nosotros, no fue una persona así tan sumisa, porque si hubiese sido así tan sumisa, nunca le hubiera dicho a 2 o 3 que eran unos hipócritas, que eran unos sepulcros blanqueados, y mucho menos hubiera sacado el látigo y le hubiera metido 2 o 3 por estar haciendo cosas indebidas dentro del templo, que eso es otro tema, que muchas veces vemos que pues que estaban vendiendo, pero ¿por qué realmente Jesús actuó de esa forma, que cogió el látigo y le zumbó a todo el mundo? Porque le zumbó a todo el mundo, a medio mundo allí, y le viró las mesas, pero eso es otro tema, Ahora, Jesús, acuérdense que Jesús en ese tiempo era un hijo de esa época, o sea, porque Jesús, el Hijo de Dios, Jesús es Dios, no significa que él hablaba en un término que nadie lo entendiera. Él hablaba de una forma que los que estaban en ese lugar podían comprenderlo. Vamos para la próxima. El mito popular, por favor, no se me escandalicen con esto. Usted agarre lo que quiera agarrar y si no lo quiere agarrar nada, pues no lo agarre, pero no se me escandalice. El mito popular se asume que en una orden que es una orden hacia la pasividad, la docilidad y la sumisión. Escuchen bien, estamos hablando de dar la otra mejilla. Vamos a dar la otra mejilla, vamos a ver qué es esto. Pero esto se asume, pues por años y siglos se ha asumido que esto es una orden divina de Jesucristo a la pasividad y docilidad y sumisión total frente al abuso. O sea, me dan, me golpean, me hacen añico y yo me tengo que quedar así, como que pues sigue dándome. Eso es lo que se ha dicho por muchos siglos. Una invitación a dejar que el mal triunfe, porque la realidad es esa. Si abusan de ti y tú lo permites y te conviertes en una persona pues sumisa al punto de permitir que hagan contigo lo que le dan la gana, pues estamos permitiendo que entonces el mal triunfe. Y eso es algo que tenemos que velar mucho. Porque a veces estamos criando a nuestros hijos de una forma y decimos, no, papi, no hagas esto, mamita, no hagas esto otro. Si alguien te hace esto, no le respondas o qué sé yo. Y ellos están viendo que los delincuentes, los bullying, los que les hacen daño, siempre se salen con la suya y ellos siempre terminan marginados. Y esto puede causar una estructura equivocada en sus mentes de qué realmente es lo correcto. Porque entonces unos niños puede molestarse por esta situación y hacer todo lo contrario. Entonces, como me están humillando y ya estoy cansado de esto, pues entonces
entonces él reacciona de una forma bien violenta y que puede llegar a tener unas consecuencias muy severas por aguantar tanto. Así que tenemos que tener cuidado con esto. Pero para eso estamos, para discutir qué fue lo que Jesús quiso decir. La realidad oculta. Es un comando radical para confrontar la opresión, reclamar la dignidad humana y exigir igualdad sin recurrir a la violencia. Ya mismo explicamos por qué, pero quiero que se graben esto. La realidad del mensaje que Jesús está dando, y ya mismo les digo por qué, es que es un comando, o sea, dar la otra mejilla para aquel tiempo, estamos hablando del primer siglo, para aquel tiempo, ¿ok? Y por allá, por allá, por el otro lado del mundo, en Roma, por allá, en Jerusalén. O sea, son costumbres diferentes. Es un comando radical para confrontar al opresor, reclamar la dignidad humana y exigir igualdad sin recurrir a la violencia. Ese es realmente el mensaje que Jesús está dando por medio de esta exhortación de dar la otra mejilla. Y ya vamos con eso. Hay un error en la traducción diseñado por el control político. Hay un error diseñado para el control político en esta traducción. En el original griego, no vamos a decir en el original porque nadie tiene el original. Estos son copias de copias, pero en las copias más antiguas conservadas y las más confiables, la palabra original es antistenia. Antistenia, que su significado es resistencia armada o lucha violenta. Pero cuando lo traducieron en inglés con la King James, King James fue un rey Jacobo, y se tradujo no resistir al mal. O sea, la traducción es resistencia, pero él lo tradujo no resistir al mal. Dice aquí abajo, déjame buscar porque no me deja ver bien esto. Deben un segundito. Ok, dice ahí abajo, la traducción hacia la docilidad no fue un accidente. Escuchen bien esto. Esa traducción, cuando se tradujo esta palabra al inglés, eso no fue un accidente. Los traductores de la época del rey Jacobo o King James, como le conocemos, tenían incentivos políticos. La monarquía necesitaba que el pueblo creyera que solo existían dos opciones frente a las políticas injustas: huir o luchar, y que Jesús ordenaba la sumisión absoluta. Aquí el problema fue que el rey Jacobo o King James, no le gustaba la idea de la resistencia. Él creía mucho en que la gente debía de ser sumisos y aceptar todo lo que los reyes y políticos decían. Así que por esa razón, él contrató a muchos traductores muy buenos, pero se les dio una orden. Y entre esas órdenes era cambiar ese significado, esa traducción, en vez de ser resistencia, dijera no resistir al mal. Y este es un problema que estamos viendo en nuestra comunidad de fe, porque al malinterpretarse, pues
caemos en un error grande y permitimos el abuso, que es algo que se supone que no permitamos. Vamos a lo siguiente. Ok. Dice ocupación, siglo I, ocupación romana. El polvorín político del primer siglo. Vamos a la expectativa judía. Cómo los judíos, vamos primero, a cómo los judíos de la época de Jesús veían este asunto. Cómo ellos veían este asunto primero y cómo Jesús los confrontó. La expectativa judía, una cultura oprimida y llena de violencia. La mayoría esperaban un Mesías político con poder militar capaz de expulsar por la fuerza a los odiados administradores romanos. O sea, ellos esperaban que cuando llegara el Mesías, llegara como un político a libertar el pueblo de Israel de la opresión romana y convertirlos en una nación. Eso era lo que ellos estaban esperando en un Mesías. Pero ¿cuál fue la misión de Jesús cuando llegó? Jesús no se presentó como un líder militar, sino como el Hijo de Dios, un Mesías religioso cuyo propósito era la salvación espiritual, rechazando la insurrección armada. O sea, Jesús no vino para hacer política, Jesús no vino para luchar contra Roma, Jesús vino para luchar contra el pecado y para que cada uno de nosotros pudiéramos ser libres de ello y obtener una salvación gratuita. Eso fue a lo que Jesús vino a la tierra. Vamos a seguir con el otro slide. Puedes hacer sus comentarios y puedes compartir el enlace para que otras personas pues puedan beneficiarse de esta información. Ok, seguimos con el otro slide. No son muchos, no se asusten. No puede ser mucho que tengo clase ahorita. La excusa religiosa para amargura. El ciclo de venganza, ojo por ojo y diente por diente. Esto era en la ley, ¿verdad? Y lo que los judíos practicaban. La ley original de justicia restaurativa había sido distorsionada por los rabinos y fariseos para validar un espíritu de amarga venganza. O sea, en aquella época los rabinos, los judíos, los maestros de la ley, ellos pues practicaban lo que era la venganza, que es el ojo por ojo y diente por diente. O sea, si había violencia, pues se pagaba con violencia. Jesús interviene para romper este ciclo. Jesús enseña que sus seguidores deben hacer el mayor esfuerzo posible para no verse envueltos en esta venganza. Vamos con calma. No se me asusten, vamos con calma. Llamándonos a imitar la actitud de misericordia y tolerancia del mismísimo Dios. Vamos a repetir esto. No se me asusten. Jesús interviene porque era ojo por ojo, acuérdense, era ojo por ojo y diente por diente. Había que cometer venganza. Si tú matabas a alguien, te iban a matar. Había muchas leyes bien estrictas en aquella época. Pero Jesús no es que está diciéndote, deja que hagan contigo lo que te dan la gana, lo que ellos quieren que les dé la gana. No. Ya mismo vamos para ahí. Pero sí, Jesús rompió ese esquema. Porque lo de Jesús no era venir a que la gente cometiera venganza y mucho menos a tener violencia, sino a tomar una actitud de misericordia. Pero vamos a ver cómo Jesús le está enseñando a las personas de esa época. O sea, nosotros
sí nos vamos a aplicar, nos aplicamos esto, pero no de esta manera, porque no es nuestra cultura. Tenemos que aprender a cómo traer esto a la actualidad, a cómo traer esta enseñanza a la actualidad. Pero no podemos traer una cultura entera a nuestra actualidad porque no es posible. Vamos a seguir, no se asusten, no vengo con herejías, no se asusten. Vamos por parte. El código oculto en la mejilla derecha. Aquí vamos. Anote, grabe, comparta, no se pierda esta información. El código oculto en la mejilla derecha. By the way, gracias a los que han estado orando por mí, ya se han dado cuenta, mi lengua, mi habla ha mejorado bastante. Gloria a Dios, aleluya y amén. Todavía le falta, pero ya me puedo expresar mucho mejor. Sigo. ¿Cuál es el código oculto de la mejilla derecha? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? ¿Por qué Jesús dijo lo que dijo? La especificidad de Jesús es crucial. En una sociedad donde la inmensa mayoría utiliza la mano derecha para golpear a alguien en la mejilla derecha, requiere un movimiento muy específico. O sea, esto tiene detalles, esto tiene cultura, esto tiene un trasfondo histórico. Esto no es que yo vengo y le digo, le metí una... No, esto tiene su trasfondo, su cultura y su porqué. La cultura del honor y la vergüenza. Acuérdense que estamos hablando del primer siglo. Estamos en el 2026, así que recuerden que esto está por allá por el Jurutungo Viejo. Para un judío del primer siglo, un golpe en esta mejilla constituía una de las formas más altas de humillación pública inimaginable. Por eso, no solo es un acto de daño físico. O sea, un golpe primero, un golpe en la mejilla derecha era una forma muy humillante, un daño muy humillante para las personas de aquella época. Todavía hoy en día, si a ti te meten un buen pescozón, como decimos nosotros, pues es fuerte, es humillante. A mí desde pequeña me enseñaron que la cara se respeta. Pero ellos tenían una forma peculiar de hacer esto para que sea más humillante de lo que nosotros lo vemos. Y vamos para el siguiente slide para que ustedes vean cómo ellos hacían esto para que fuera mucho más humillante. Le estoy hablando de historia, le estoy hablando de cultura, le estoy hablando del primer siglo. Así que anoten, graben, que esta información es buena. Y traigo fuentes, no vengo con la loquera de lo que yo pensé, no. Esto no es lo que yo vengo con lo que yo siento y lo que yo pienso, no. Aquí no cabe el yo siento y yo pienso. Aquí hay fuentes serias, fuentes fidedignas. Aquí hay libros. Ok, seguimos. El dorso de la mano, un golpe de superioridad. El dorso de la mano es la parte contraria. En vez de darle con la palma, le estás dando con la parte al revés, me dolió. En vez de darle con la palma, le metían así, con la parte revés de la mano. ¿Ok? Ahí hay una imagen, ahí nos muestra una imagen de cómo reaccionaban ellos cuando golpeaban a una persona para humillarla. Está la víctima, está el agresor, y dice trayectoria de revés. O sea, cuando a nosotros los latinos, por lo menos en Puerto Rico, a veces nuestros padres, cuando nos portábamos mal, ahora eso no pasa, pero antes sí, cuando pasaba, decía, te voy a meter una pescosa con la mano al revés, y uno se espantaba porque si era la mano al revés era más duro. No sé, pero como que, pues eso era, ellos hacían eso, y les voy a explicar. Dice, la mecánica requiere usar la mano, usar el revés dorso de la mano derecha. Les expliqué esta parte de aquí. El significado, escuchen que esto es importante para que ustedes entiendan el contexto de este verso bíblico.
En el contexto de Jesús, este es el golpe que un amo le daba a un esclavo o un superior a un inferior. O sea, le están diciendo con el golpe con la mano al revés. Este golpe se le daba a los esclavos para decirle, mostrarle cuál era su lugar. O sea, yo soy tu amo, tú eres mi esclavo y tú me respetas. Y le metían con la mano al revés para hacerlo sentir miserable, basura, poca cosa, no sé, rata de 2 patas, de alcantarilla, whatever. Lo más inhumano que usted puede escuchar es lo que ellos transmitían a la persona que golpeaban en la mejilla derecha con la mano al revés. Eso era lo que el significado que tenía en esa época del primer siglo. El propósito, ya lo dije, para humillar, el propósito se utilizaba exclusivamente para abusar, humillar y afirmar el rango social sobre alguien considerado inferior. O sea, Jesús te estaba diciendo, o sea, en esto que Jesús estaba hablando, Jesús estaba mostrando cuando una persona de aquella época golpeaba a otro con la mano al revés, le estaba diciendo que era un miserable, era más bajo que era estiércol, no tenía validez, la persona era superior a ella y era un acto de humillación gigante. Hoy en día no, hoy en día tú le metes un pescozón a alguien y prepárate porque lo que viene no es bueno, no es bueno, pero en aquel tiempo era un acto de humillación muy terrible, muy terrible. Estamos hablando del primer siglo, culturas diferentes a las nuestras, ¿ok? No estamos hablando de esta época, pero estamos hablando del contexto real que habla este texto, ¿ok? Estamos hablando de Mateo 5, del versículo 38 al 41. Pero pues nos quedamos más bien en el 39. Vamos para el próximo slide. Recuerden compartirlo para que las personas puedan obtener esta información que no es algo que se hable por ahí. Ok, seguimos. Gira el dorso, forzando la igualdad. Víctima, agresor. Trayectoria de palma abierta. El desafío, cuando Jesús le dice, Jesús le dice, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ya sabemos que Jesús estaba hablando, cualquiera que te hiera, o sea, con las manos al revés, es lo que Jesús está hablando, en la mejilla derecha, que te estén haciendo sentir, te estén humillando y haciéndote sentir como basura, devuélvele también la otra. ¿Y por qué devuélvele la otra? Ok, el desafío. Al ofrecer la mejilla izquierda, el agresor ya no puede usar el revés de la mano. En esa cultura, estamos hablando de en esa cultura. Jesús no estaba hablándole a más nadie, a esa cultura. Ellos eran los que estaban aprendiendo. Si la persona, después de golpear a la persona con la mano al revés en la cara, en la mejilla derecha, y la persona le decía, ok, ahora dame la izquierda, pues la persona se queda desarmada porque ahora si le va a dar en la izquierda no le puede dar con la mano al revés. ¿Qué significa humillación? Que eres menos, no sirves, no vales nada. Eso significa. Pero ahora en la mano izquierda, en la mejilla derecha no podía hacer eso. Tenía que abrir la mano. La obligación. Si desea golpear de nuevo, se ve forzado a usar la palma abierta, como les expliqué. Y el símbolo, el simbolismo. A esta cultura, en esta cultura, un golpe con la palma abierta se reserva estrictamente para pelear con un igual social. Vuelvo y le digo, a lo mejor para nosotros en esta época, 2026, en América, eso es una bobería, pero para aquel tiempo
el otro lado del mundo, si una persona te golpeaba con la mano, te golpeaba en la mejilla derecha con la mano al revés y te iba a golpear y tú le ofrecías el otro lado, entonces la persona tú la desarmabas totalmente. Era un desafío lo que Jesús estaba haciendo en este momento. La persona quedaba totalmente desarmada porque entonces primero lo humilló, pero ahora va a tener que tratarlo como una persona de igual jerarquía que él. Tiene que tratarlo de igual estatus social que él o que ella. Tiene que golpearlo con su misma imagen, viendo la imagen de Dios en esa persona. En aquella, se supone que nosotros respetemos la imagen de Dios y eso se ha perdido, por eso se ha perdido el respeto a la vida. Pero en aquella época eso era algo muy visto por el pueblo judío. O sea, que somos creados imagen de Dios, entonces si te iban a golpear, si te golpeaban en la mejilla derecha con la mano al revés, es que tú no eras igual, tú no eres imagen de Dios, tú eras un esclavo, tú eres basura, a ellos no le importaba. Pero si tú le ofrecías la otra, tú le estabas diciendo, ok, ahora dame aquí, en la izquierda, lo desarmabas porque entonces le estabas diciendo, tú y yo somos iguales. Tú y yo soy imagen de Dios como tú. Le estás diciendo, tú no vales más que yo. La persona no se iba a atrever a golpear a la otra en la mejilla izquierda porque tenía que abrir la mano y tratarla como si fuera igual a esa persona. Entonces la persona quedaba humillada. ¿Ven por dónde voy? Por favor, si no ven por dónde voy, si están perdidos, me escriben, porque yo sé que esto es algo, no es algo nuevo, pero no es algo de lo que se habla mucho. Y puede traer un poco de controversia en la mente, puede traer un poco de tranque, porque es algo de lo que no se habla. La persona, al tú decirle firmemente, golpéame en la mejilla izquierda, me golpeaste aquí, ahora me golpeas acá, la otra persona se desarmaba y quedaba humillada porque tú le estabas diciendo, tú y yo somos iguales. Yo soy a semejanza de Dios como tú. El significado era tan grande que Jesús no le estaba diciendo, tú deja que hagan contigo lo que te da la gana. No, Jesús no estaba diciendo eso. Tenemos que empezar a estudiar las escrituras para darnos cuenta del verdadero mensaje que Jesús trajo. Jesús lo que le estaba diciendo es, no lo vas a golpear, porque entonces las cosas van a ser peores. Pero tú le vas a demostrar que tú y él son iguales. O sea, valen lo mismo, tienen igual valor, son hechos a imagen de Dios. Son personas que aunque la persona sea esclavo y aquel sea tu amo, somos iguales, somos seres humanos, no hay distinción. La persona iba a quedar desarmada e iba a quedar humillada, porque se iba a dar cuenta que la humillación que tú le diste te la viraron y sin violencia. Eso era lo que Jesús estaba diciendo. Vamos para los otros slides, pero déjeme beber un poco de agua. Ok, seguimos por aquí. ¿Qué estoy? Ok. Confrontar la jerarquía, reclamar la humanidad. Confrontar la jerarquía y reclamar la humanidad. El mandato no es alejarse con la cabeza gacha, o sea, no es bajar la cabeza y alejarte como que, wow, me golpeaste, qué mal me siento. Eso no era el mandato de Jesús. Eso nunca, espérate, déjame, espérate. Aquí. Graba esto. Pero tu mente. El mandato de Jesús nunca fue dejarte abusar por un opresor. Eso no es bíblico, eso no es correcto y eso es
antibíblico. Nunca fue dejarte abusar. Grábatelo bien. El mensaje de Jesús era resistir. Hay que buscar la versión. Resistir sin violencia. Resistir sin violencia. Eso era el mensaje que Jesús le estaba dando. Tú no eres mejor que yo. ¿Ok? Vamos a seguir por acá. Ok. Sigamos. Es permanecer firme mirándole a los ojos a quien te golpeó y requerirle una decisión. Escucha lo que te estoy diciendo hace rato. Número 1, desarmar la narrativa. El oprimido se niega a actuar como un esclavo sumiso. Le metieron una galleta, una pescosa, un buen bofetón con la mano al revés en la mejilla derecha, pero la persona se niega a actuar como un esclavo sumiso de que, ok, sí, amo lo que tú digas, sí, ok, golpéame acá, lo desarmas. No, eso no era. Al contrario, el oprimido se niega a actuar de esa manera. 2, forzar la reexaminación. El agresor se ve obligado a cuestionar la jerarquía de poder que ha creado en su mente. O sea, la persona que lo agredió, que lo golpeó, se ve obligado en este momento a detenerse y a pensar, espérate, yo soy mejor que esta persona. Si lo golpeo en la mejilla izquierda, tengo que abrir la mano y tengo que decir que él es igual a mí. Entonces empezaba a cuestionarse en su cabeza, en su mente, lo que iba a hacer, el reto que le dieron. Y número 3, afirmar la imagen divina. El oprimido exige ser tratado como un semejante, un portador de la misma imagen divina. Acuérdense, pueden compartir y comentar en los comentarios, obviamente. Te está diciendo 3 maneras, tres formas, 3 herramientas en ese momento. Desarmar la narrativa, forzar la reexaminación y afirmar la imagen divina. Seguimos, sí, paramos, no, vamos para el próximo slide. No se asusten que estoy terminando. Tengo clase, no puedo hacerlo largo, pero traje lo que realmente importa. Las 3 respuestas al mal, ¿ok? Las 3 respuestas son pasividad, que abajo dice huir, violencia, vengarse, y la tercera vía, que es la que trajo Jesús. Acción principal, someterse al abuso. La acción, lo que la persona que agrede con la mano al revés en la mejilla derecha está buscando que la otra persona se someta al abuso. Pero eso es una de las cosas también que podía pasar o que pasaba cuando golpeaban a alguien de esa manera, la persona podía someterse al abuso. Otra de las cosas era luchar y devolver el golpe. Pero podíamos devolver el golpe, pero sabíamos que se iba a formar, en Puerto Rico le decimos la de San Quintín, la Tercera Guerra Mundial, se iba a formar la grande y el asunto podía terminar en los tribunales de una forma seria. Estamos hablando del primer siglo. Aunque hoy en día una pelea también te manda para el tribunal. Y la tercera vía, que es la de Jesús, dice resistencia, no violencia y confrontación pacífica. No usas la violencia, pero estás confrontando de forma pacífica. Eso es una manera súper inteligente. Solamente Jesús puede traer algo
pudo traer algo así. Es una manera bien, bien astuta de tú poder defenderte sin cometer violencia y sin denigrar, sin denigrar a la otra persona, respetando también la otra persona. Te respetas, no la denigras, no la golpeas, pero la confrontas. Y en esa confrontación, sigamos. Resultado para el oprimido, para el que fue golpeado. En la pasividad, cuando la persona se somete al abuso, pierde la dignidad por completo. O sea, eres un don nadie, te golpearon en la mejilla derecha con la mano al revés, puedes quedarte pasivo, eres un don nadie, no sirves, nadie te va a respetar, eres peor que escoria y por ahí para abajo. Si la persona reaccionaba con violencia, pues se convierte en lo que odia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cometemos venganza, yo hace poco tuve esta conversación en cuanto a la venganza con un familiar, y el problema es que esto es un ciclo. Tú me golpeas, yo te golpeo y viene el familiar, me te golpea y viene el otro, y esto no tiene fin nunca. Y te conviertes en lo que tú odias. Cuando cometemos venganza, usualmente hacemos lo mismo que la otra persona nos hizo y hasta peor, para que la otra persona se sienta lo que tú sentiste y mucho más. El problema de eso es que al tú hacer lo mismo que la otra persona te hizo y mucho más, te estás convirtiendo en esa persona. Estás haciendo un copy-paste de lo que tú tanto aborreces y odias, solamente por cometer venganza. Eso es un problema. Porque pierdes tu esencia. No perdamos, espérate, déjame abrir aquí. No pierdas tu esencia por nada y por nadie. Cada quien da lo que hay dentro de su corazón. Y si en tu corazón hay benignidad, es lo que tú vas a dar. Si otras personas han abusado de ti, no cometas venganza. Sé astuto, sé astuta. Pero no cometas venganza porque cambiarás tu esencia por causa de otros. Y tu esencia vale mucho más. Tu esencia es incalculable como para soltarla, como para destrozarla, como para mutilarla por alguien que te hizo daño y que nunca va a hacer nada agradable para ti. No vale la pena. Tu esencia es válida, no la puedes dejar. Seguimos por acá. Te conviertes en lo que odias, pero cuando tomamos la vía que Jesús nos enseña en este ejemplo, restaura su dignidad y autonomía. La persona fue golpeada en la mejilla derecha con la mano al revés, intentando humillarlo y despreciarlo, pero esta persona se resiste y le dice, ahora golpéame en la mejilla izquierda, y la persona, el agresor, sabía que si lo golpeaba en la mejilla izquierda tenía que ser con la mano abierta y tenía que, ¿cómo se dice eso? Tenía que aceptar que esa persona no es una basura, como le hizo ver a esa persona y a los presentes. No es menos como le hizo ver primero. Esa persona es igual a él, igual de digna, y no se va a atrever a volver a hacerlo. Esa persona no se iba a atrever a volver a molestarlo ni a humillarlo, y tal vez se ganaba hasta su respeto. Estamos hablando del siglo I, ¿ok? Seguimos. Visión del agresor. En la primera, que es la pasividad, refuerza su poder. Aquí esto lo vemos en todas partes. Cuando una persona agrede a otra de una manera humillante, lo que está haciendo es haciéndose ver más que esa persona, ya sea verbal o físicamente. La violencia verbal y física, las dos cosas son malísimas. Cuando agredemos a otro,
Lo que estamos intentando es ejercer nuestro poder, reforzar nuestro poder y autoridad por encima y mirar a esa persona como poca cosa, como nada, como que no sirve. Eso es lo que estamos haciendo. Cuando el agresor ve que la otra persona responde y con igual violencia, escala el conflicto a la ira. O sea, la cosa no se va a resolver. Tú me golpeaste, yo te metí más duro, entonces la otra persona le va a dar más coraje y se va. Y ahí es donde vienen las desgracias. Pero cuando la persona ve que el oprimido optó por la vía que Jesús le dio, lo obliga a ver su propia injusticia. En aquella época obligaba a la persona, al agresor, ver y aceptar su propia injusticia. ¿Y quién terminaba humillado de verdad? Díganme ustedes, ¿quién terminaba humillado de verdad? Pues el agresor. El agresor era el que terminaba humillado porque lo obligaba a ver su propia injusticia. Eso era lo que Jesús le estaba enseñando. Era hacerle ver a la otra persona que estaba mal, que fue injusto y que no y que era igual a esa otra persona. No se iba a atrever a volver a golpearlo. La tercera vía no es un punto medio entre cobardía y guerra. No. Es una alternativa radical que no se toca siquiera porque estas opciones. Espérate, déjame leerlo otra vez. Es una alternativa radical que no se toca siquiera por estas opciones convencionales. Es una alternativa radical. ¿Por qué radical? Porque pocas personas tienden a asumirla. Déjame. Ok. Pocas personas. Deme un segundo. Estoy aquí un poco. Estoy tratando de ver. Ok. Porque pocas personas optan por esto, por la tercera vía. La mayoría de las veces, si alguien nos golpea, nosotros pues vamos a tirar para adelante, como decimos nosotros. Tira para adelante, vamos a tirar para adelante. Y la violencia sube, el asunto sube. Si nos dejamos humillar, vamos a demostrarle a todo el mundo que somos unos cobardes, que no nos vamos a defender nunca y que la otra persona va a abusar de ti cuando le dé la gana y todo el que te rodea va a abusar de ti cuando le dé la gana porque le diste a demostrar a todo el mundo que contigo se puede hacer lo que quiera. Pero cuando tú asumes la vía que Jesús dio de resistencia no violenta y confrontación pacífica, entonces la sabiduría de Dios comienza a obrar en ti y las demás personas lo van a ver y quien te agredió va a verse obligado a desistir del asunto porque va a ver su propia injusticia y se va a encontrar humillado por lo que hizo o humillada. Ok, vamos para el otro slide. Dice, implicaciones más allá del individuo. El amor, ok, esto vamos a irnos un poco más allá. Espérate. Ok. El amor al enemigo que defiende Mateo no se limita a las relaciones interpersonales. Tiene profundas ramificaciones sociales y políticas. Ok, vamos a ir un poco más profundo en este asunto. Protesta indirecta es una forma de practicar la ambigüedad moral contra un sistema corrupto.
Cuando actuamos en la resistencia, aquí, no violenta y confrontación pacífica, es una forma de practicar la ambigüedad moral contra un sistema corrupto. O sea, le estamos diciendo a la persona o a un sistema corrupto gubernamental que su práctica fue moralmente ambigua y los demás lo van a ver y se van a percatar. Restauración es la impotencia. Aunque estas acciones no derroquen mágicamente un imperio donde los débiles carecen de acceso al poder político, fomenta la iniciativa vital. Cuando optamos por la tercera vía que Jesucristo nos está dando y nos dio en ese momento, que es resistencia no violenta y confrontación pacífica, aunque eso no haga que un sistema completo mágicamente se arregle, derrotarlo, o que podamos derrotar a un grupo de personas que son crueles o que están haciendo daño, con nuestras acciones, con esa acción que tomamos, esa decisión de optar por la tercera vía de Jesús, vamos a poder fomentar la iniciativa vital. O sea, más personas vieron que tú optaste por una sabiduría diferente a la que ellos habían visto, tuviste victoria y van a comenzar a imitarte. ¿Ok? Esto es muy importante. Anticipación. Protestan contra la injusticia del presente mientras anticipan y moldean una nueva forma de vida comunitaria. Si estamos viendo que si estamos optando por la tercera vía, las personas van a comenzar a protestar contra las injusticias. Y tú mismo estás haciendo con ese acto una protesta contra la injusticia. Y cuando colectivamente esto se hace, cuando esto se hace de manera colectiva, las personas comienzan a moldearse. La comunidad completa empieza a ser transformada. Cuando esto se practica de forma comunitaria y colectiva. Y si las personas ven nuestras acciones que tuvieron resultados, porque los mandatos de Dios siempre dan resultados, la gente va a comenzar a imitarte. Por eso nosotros somos hijos de Dios, porque somos imitadores de Cristo. Tenemos que hacer lo que Jesucristo dice que hagamos y nos convertimos en agentes de cambio. Déjame abrir aquí. No somos perfectos. Yo no soy perfecta. Yo he tenido discusiones. Yo he tenido discusiones en esta vida. Todos hemos tenido nuestras situaciones, nuestras luchas, que nos hemos defendido y con uñas y dientes. Pero eso no significa que no podamos usar la sabiduría de Dios. En lo que tú dices, no es que te quedes callado, en lo que tú dices, tú puedes utilizar la sabiduría de Dios. Hace poco yo tuve una situación con una persona. Esta persona dijo algo que a mí me incomodó demasiado, que lo vi como un error y lo sigo viendo como un error. Su forma de ver algunas cosas para mí son muy erróneas. Pero yo no actué de una manera sabia. No me enorgullece decirlo, pero necesito traer un ejemplo y no voy a usar a nadie cuando yo misma
he cometido estas atrocidades. Yo me molesté tanto, me descontrolé, me salí de control y traté a la persona, wow, tan mal que sentí tanta vergüenza después, porque no era para llegar a ese extremo. Yo pude decirle mi punto de vista sin levantar la voz, sin actuar como actué y hablarle del modo que le hablé. No usé la sabiduría para nada. Fue humillante, quien salió humillada fui yo. Quien salió trasquilada fui yo. Porque aunque yo pienso que yo tenía razón en mi punto de vista, no debí agredir a la otra persona. Debí ser pasiva y hablar las cosas con calma. Eso no habló bien de mí. Ni yo misma hablé bien de mí en ese asunto. Y yo me disculpé, y no lo digo para, ella se disculpó, no, yo me disculpé porque yo me di cuenta que no actué bien. Me sacó de control de una manera que hasta a mí misma me impresionó. Y quien terminó humillada fui yo. No fue más nadie, fui yo. Pero, cuando hacemos las cosas, Dios, ¿dónde yo estoy? Ay. Cuando hacemos las cosas con la tercera vía que Jesús nos dijo, que podíamos resistir sin usar la violencia y confrontar de manera pacífica, yo hubiera salido victoriosa y hubiera dado un ejemplo de cómo podemos actuar aun cuando no estamos de acuerdo, pero no moldeé eso. Aprendí y he estado manejando esa situación porque aunque usualmente yo no respondo así, ese día lo hice, así que he estado manejando esa situación. Y debemos como cristianos moldearnos para que otros se moldeen. Una persona que no está en Cristo no conoce esto. Por lo tanto, si nosotros no actuamos conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Jesucristo nos está enseñando, vamos a moldear a las personas de una manera errónea, en donde va a tener unas consecuencias negativas y no va a sentir que Dios está con esa persona, no porque tuvo situaciones, sino porque vio que la injusticia prevaleció. Y la injusticia prevaleció porque le moldeamos algo erróneo, le moldeamos pasividad. Y le moldeamos que el agresor va a ser siempre más poderoso. Le moldeamos que perdemos la dignidad y también que tenemos que someternos al abuso. Cuando Jesús nos está diciendo que hagamos resistencia no violenta y confrontación pacífica para restaurar nuestra dignidad y autonomía, lo que obliga a ver al agresor su propia injusticia. Esto que está aquí es lo que nosotros debemos de moldearle a la gente para cuando vengan a Jesucristo, en vez de sentirse que viven derrotados y que el mal prevalece sobre ellos, sentir que la sabiduría divina de Dios es la que está trabajando en sus vidas. Entonces, vamos al próximo slide. ¡Tarán! Ok. La restauración de la dignidad. La persona, recuerde que quedó, si la persona es pasiva, perdió la dignidad, pero si la persona usa la tercera vía de Jesucristo, su restauración tiene una restauración de la dignidad. Dar la otra mejilla, como le estaba enseñando, no es un mandato de soportar el abuso en silencio, ni un permiso para que el mal prevalezca
sin oposición. Es una táctica maestra de resistencia espiritual y psicológica. Acuérdense, estamos hablando del primer siglo. Si no vio al principio, como ya estoy terminando, tan pronto termine, puede verlo desde el principio para que entienda realmente lo que significa esto. Esto corrige la falsa teología de docilidad. Aquí me van a caer, me pueden caer chinchas, no sé. Yo hablo lo que realmente hay en la historia y en el contexto histórico. Si te das cuenta de lo que realmente dice la palabra de Dios y la verdadera interpretación de lo que es dar la otra mejilla, te podrás corregir esa teología de docilidad que lo único que ha demostrado al mundo es que el mal siempre prevalece. Y eso no es lo correcto. No lo es y no lo es. Rechaza el ciclo destructivo de la violencia. Cuando optamos por la tercera vía de Jesús, de resistencia no violenta y confrontación pacífica, rechazamos el ciclo destructivo de violencia. El problema es que estamos enseñados a que dar la otra mejilla es ser pasivo, permitir abuso, y ahí es donde vienen, vienen hasta muerte. Ahí es donde viene la persona que sufre violencia doméstica porque su cónyuge le maltrata y esta persona piensa que tiene que dar la otra mejilla porque no conoce el significado de esta interpretación y el abusador termina matándola o matándolo. Ahí es donde está el bullying que le enseñamos a nuestros hijos, que si alguien te golpea, no le digas nada, quédate calladito en una esquina. Y el muchacho termina suicidándose o termina agrediendo aún mucho más al otro, que termina convirtiéndose el niño en un agresor bien fuerte, porque no aprendió a defender su palabra, no aprendió a respetar su dignidad. Nosotros como seres humanos, todos tenemos dignidad, todos, y tenemos que dar a valer nuestra dignidad. ¿Cómo? Como Jesús nos enseñó, resistencia no violenta y confrontación pacífica, no sometiéndonos al abuso, tampoco crear violencia. Resistencia no violenta y confrontación pacífica. Reivindicación al honor humano, obligando a las fuerzas del desprecio a reconocer la inquebrantable dignidad del oprimido. O sea, reivindica el honor. O sea, la persona, el agresor trató de que tú perdieras tu dignidad, tu honor. Pero la tercera vía que nos da Jesucristo hace que ese honor vuelva a nosotros y obliga a esa persona o a ese sistema que te despreció, los obliga a reconocer la inquebrantable dignidad de tu persona. Eso es así. Por eso las enseñanzas de Jesús son perfectas. Todo es cuestión de conocer la verdadera interpretación. Por eso es importante conocer la historia, el contexto cultural e histórico detrás de cada una de las palabras de Jesús. Seguimos. Espérate. Seguimos. Este es el último. Sí, este es el último slide. El carácter detrás del comando. En última instancia, negarse a devolver el golpe con amargura. No se trata de apaciguar al enemigo. Se trata de proteger nuestra propia alma de la tiranía del odio.
eligiendo reflejar la paciencia, la tolerancia y la misericordia insondable del propio Creador. Cuando tú te resistes a tratar a la otra persona de la misma manera que te trató a ti, pero lo confrontas de una manera pacífica y con sabiduría, hay que tener a Dios. De verdad que, mira, cuando a uno le pasan las cosas es cuando menos uno está en comunión. Por eso hay que tener a Dios. Hay que tener a Dios porque tú te imaginas que venga alguien y te empuje y te tumbe el piso porque le dio la gana. Y tú te quedaste. Es bien difícil tú quedarte en el piso tirado. Yo creo que es bien difícil tú quedarte en el piso tirado y decirle, hermano, eso no es así. No, te levantas y le metes. Es lo que hacemos. Pero si tenemos la sabiduría de Dios, hermano, mire, levántese todos los días a orar, lea la Biblia, haga algo, pero no se vaya sin Cristo porque pues, estamos siempre vulnerables. Cuando no usamos la sabiduría de Dios, estamos vulnerables. Vamos a permitir que el Espíritu Santo trabaje con nosotros para saber cómo reaccionar en un momento en que somos oprimidos. Jesús nos da alternativa, pero tenemos que aprender a usarla. Mira, resistencia no violenta y confrontación pacífica. Vuelvo y le digo, vuelvo y le explico. Vamos a traerlo para acá. Ok, rapidito, un resumen rapidito. La persona le mete la galleta, el pescozón, el bofetón o lo que sea, en la mejilla derecha, pero con la mano al revés, que en la cultura que ella significaba, que es un golpe que un amo le daba a un esclavo o un superior o un inferior, haciéndole sentir a la otra persona que es inferior, que no sirve, que es peor que escoria, que no vale nada. Eso es lo que significaba golpear en la mejilla derecha y se golpeaba siempre con la mano al revés, siempre. Era un asunto de dignidad. Y el propósito se utilizaba exclusivamente para abusar, humillar y afirmar el rango social sobre la persona que se abusaba. Entonces, cuando tú le decías a la persona, ok, medita aquí, pues ahora dame en la izquierda. En la izquierda, en aquella época, la persona tenía la obligación de darle con la mano abierta y con la palma, no al revés, con la palma, con la mano abierta. Si la persona deseaba golpear nuevamente al oprimido con en la mejilla izquierda con la mano abierta, tenía que hacerlo obligado. En esta cultura, un golpe con la palma abierta se reserva estrictamente para pelear con alguien de igual social. O sea, si primero tú humilló y te hizo sentir basura y tú le decías, dame en la mejilla izquierda, lo que le estabas diciendo era a que no te atreves a darme en la mejilla izquierda porque sabía que si te daba en la mejilla izquierda, después que tú humilló, te tenía que levantar otra vez, devolverte tu dignidad y decir, y saber y reconocer que estuvo mal. Y la persona terminaba humillada y se tenía que ir. Eso era lo que estaba diciendo Jesús. Por eso mismo, la tercera vía de Jesús es resistencia no violenta y confrontación pacífica. Así que nada, los dejo con esto. Espero. Ah, mira, la conclusión está acá, espérate. ¿Y por qué aquí no se me grabó? Acá no se me grabó. Ok, esta es la conclusión. La otra mejilla como resistencia digna. Jesús no, pero déjame agrandar esto. Jesús no propone la pasividad, sino una tercera vía entre la violencia y sumisión. Desarmando la humillación. Ofrecer la otra mejilla es una táctica cultural para obligar al agresor a reconocer la dignidad de sus semejantes, desarmando la jerarquía del odio. Dignidad frente a la injusticia. Es una protesta no violenta que restaura la identidad individual, transformando a la persona de víctima dócil a agente de cambio moral. Y imitación del carácter divino. Rompe el ciclo de la venganza al invocar la paciencia y misericordia de Dios, incluso en entornos
hostiles. Y, espérate. Ok. La otra mejilla no es una alfombra para que el mal prevalezca, para que el mal camine sobre ella. Es un espejo para que el agresor vea su propia injusticia. Y con esto termino en la biografía. De aquí tomé la información. Son como seis libros, ¿ok? Pueden investigar. Algunos, yo creo que todos están en inglés, menos mira. El diccionario de Jesús y los evangelios. Ese yo lo tengo aquí en físico. Y qué buena pregunta. Ese no lo tengo en físico, se lo tengo en Logos. No lo tengo pirateado. Está en Logos. Se pagó por eso. Ok, pero el que es Jesús y los evangelios es este libro. Déjame. Ok. Te lo voy a mostrar aquí. Jesús y los evangelios. Espérate que le está dando el bombillón ese. De Editorial CLIE, Diccionario de Jesús y los Evangelios, Compendio de las Ciencias Bíblicas Contemporáneas. Este libro es demasiado bueno. Demasiado bueno, demasiado bueno, demasiado bueno. Aprendes porque aprendes, ¿ok? Te voy a decir, los otros los tengo en Logos, si los pueden buscar en físico. Creo que están en físico también. Tiene 1252 páginas, ¿ok? Y les voy a leer lo que dice aquí, las características. Proporciona una obra de referencia fundamental para el estudio de Jesús y los evangelios. Incluye artículos sobre los evangelios, los episodios y sus temas. Cubre los aspectos de Jesús y el estudio de Jesús histórico. Cubre el origen judío, helenístico y romano. Incluye biografías actualizadas y amplias. Incluye métodos de estudios de Jesús y los evangelios. Cuenta con 175 artículos de fondo. Más del 90% de los artículos son escritos recientemente. Escrito por cerca de 100 colaboradores expertos. O sea, no fue una persona que escribió aquí. Fue cerca de 100 personas. Esto es por Editorial CLIE y Editorial CLIE en Puerto Rico, Estados Unidos y España. El shipping es gratis. Es bueno que lo sepan. Y la última edición fue en el 2016. Es un libro muy bueno. Que nos ayuda mucho a entender y a aprender históricamente lo que ocurría en el entorno de Jesús. Es bueno que lo consigan. También por Amazon creo que está. Si le interesa alguno, me avisa y yo les envío el enlace. Pero aquí les dejo la bibliografía para que puedan buscar y ver el trasfondo de toda la información que yo les acabé de dar. Pueden también entrar a Logos, suscribirse a Logos, que también hay libros como eso, como creo que todos estos libros están en Logos. También, está en Logos. Algunas de las Biblias que tengo ahí están en Logos. Esta Biblia está en Logos, que es la trasfondo cultural histórico, me encanta. Hay mucha información buenísima. Y es una biblioteca excelente con buenas herramientas. Si eres predicador, pastor, ministro, estudiante, seminarista, lo que sea, es una buena herramienta de estudios. ¿Ok? Así que ya sabe lo que significa dar la otra mejilla. No le voy a poner música para finalizar porque no sé todavía. Todavía no sé bregar con esto, estoy aprendiendo. Pero para la próxima tengo un compromiso con ustedes porque yo bajé a mi Facebook algo que quiero hablar, que estoy preparando. Todavía no lo he terminado. Deja ver dónde estaba, que muchos se rieron con esa foto.
guerras justas, guerras santas o guerras del diablo. ¿Qué crees que está pasando en la actualidad? Ese tema lo estoy preparando en diapositivas también para traerlo en una presentación que se entienda bien lo que significa cada cosa. Quiero traer esto con mucha objetividad, con mucha objetividad y mucha delicadeza y mucho cuidado, porque este tema trae mucha tela que cortar. Pero mi propósito es traerlo de manera educativa, no conflictiva, traer los diferentes puntos de vista, las diferentes propuestas que hay, y que sea usted quien determine y quien concluya realmente qué piensa sobre ese asunto. Yo traigo los detalles y usted elige qué realmente es lo que piensa. Así que estés en pendiente. No sé si para la otra semana, hoy es martes, tal vez para la próxima semana, pues traiga ese asunto sobre la guerra santa, la guerra justa santa, o si es del diablo, sobre lo que está pasando hoy en día, y comparándolo con lo que está pasando hoy en día entre los conflictos del Papa Francisco y Trump, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Así que muchas gracias por estar aquí conmigo. Comparta mi video para que otras personas también sean bendecidas y educadas, y que Dios les bendiga, les guarde, les proteja donde quiera que vayan, y que su Espíritu Santo los guíe en todos sus caminos. Dios le bendiga. Bendiciones. Bye.